Ahora sí estamos ahí. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Leamos el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El título de la enseñanza en esta mañana es Viviendo en gozo y sin afán. Viviendo en gozo y sin afán. Yo le invito a que cierre sus ojos y hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Hoy nos disponemos, Señor, a leerla, a compartirla, Señor, y a predicarla, Señor. Te pido, Señor, que tú nos guíes, Señor, en la exposición de ella y que pongas, Señor, en orden mis pensamientos y coherencia en mis palabras, Dios de la gloria. Ilumíname, Señor, con tu espíritu y permite que mis hermanos, Dios de la gloria, puedan ser un terreno bueno, Señor, una tierra fértil, Dios de la gloria, en donde cada semilla y la semilla pueda llevar mucho fruto. Ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, yo creo que mi corazón es un terreno fértil, no es un terreno seco ni muerto, sino que es un terreno fértil en donde la semilla que hoy se va a sembrar de tu palabra va a producir fruto en él, mucho fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, para tu gloria y para tu honra te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Por favor, salude a su hermano y dígale: no estés más afanado. Tenga gozo en su corazón. Tenga gozo en su corazón. Refleje el gozo, por favor. Regale una sonrisa, regale un afecto y permita que el gozo predomine por encima del afán y de la ansiedad. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses con un corazón de pastor. El apóstol había pasado por situaciones de confrontación con las iglesias, por situaciones de defender su ministerio, por situaciones de desenmascarar a los que estaban engañando a la iglesia. Pero en esta carta, su actitud y su posición es un tono y una actitud amorosa, es un tono tierno, es una actitud en donde está motivando a la iglesia de los filipenses a no perder su gozo por las adversidades en el camino. En aquella época se había levantado persecución, en aquella época se había levantado divisiones entre los hermanos, habían problemas en la iglesia y estas cosas tienden a quitar el gozo y robar la paz que Dios nos ha entregado. No es diferente hoy. Hoy nosotros como humanos y como miembros del cuerpo de Cristo también tenemos que enfrentar situaciones difíciles, situaciones adversas que el Señor no prometió quitarlas. Por el contrario, el Señor dijo: tendrán aflicciones, tendrán dificultades, pero no tengan temor, porque en medio de las aflicciones y las dificultades yo voy a estar con vosotros. Entonces no eres tú el único o la única que tiene que pasar por situaciones de adversidad. La iglesia de Filipenses lo estaba viviendo. Él mismo, el apóstol, se encontraba en una situación adversa, en donde por predicar el evangelio y por mostrar las buenas nuevas de Cristo, lo habían encarcelado en Roma.
Y allí en la cárcel comenzó a escribir esta carta. Comenzó a decirles a los hermanos, mire lo que dice el versículo 1. Y comenzó a mostrarles cómo él en medio de la dificultad estaba lleno de gozo. ¿Cuántos están pasando dificultades esta mañana? ¿Cuántos están pasando quizás tribulaciones esta mañana? Situaciones que quebrantan el corazón. Situaciones que como que hacen perder la fuerza. Yo no sé qué estás pasando. Quizás pueda ser más o menos grave que lo que el apóstol estaba viviendo. En el versículo 1, en medio de la cárcel, el apóstol escribe y dice: así que, hermanos míos, amados, ¿y qué más les dice? Y deseados. Mire qué cariño, qué ternura, qué amor del apóstol. Dice: gozo y corona mía. Mire cómo los trata. Estad firmes en quién, hermanos. El apóstol estaba dando ánimo para que ellos no perdieran su gozo, porque la adversidad, la enfermedad, los problemas quieren robar su gozo. Dígale a la persona que está a su lado: te quieren robar el gozo. Pero el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, verso 4, mire lo que dice. La carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo. Versículo 4, el apóstol Pablo les dice: hermanos, siempre en todas mis oraciones, rogando ¿con qué? Con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo estaba triste. ¿Nota usted que el apóstol Pablo estaba desanimado? ¿Nota usted que el apóstol Pablo necesitaba consuelo? No, por el contrario, él está dando ánimo, está dando fortaleza. En el capítulo 2, en el versículo 2, vaya por favor ahí, capítulo 2 de Filipenses, versículo 2, el apóstol Pablo dice: yo estoy muy gozoso, pero yo les pido que completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Cómo? Unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol quería que la iglesia andara en unidad y que estuvieran firmes en la oración. En el capítulo 3, versículo 1, él vuelve y les habla de la necesidad del gozo. Por lo demás, hermanos, ¿qué les dice? Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En el capítulo 4, en donde estamos en esta mañana, capítulo 4, en el versículo 4, el apóstol Pablo ya no les dice gozaos, sino que busca una palabra mayor, busca una palabra que encierre todo lo que él quiere decirles. Y en el versículo 4 comienza a decirles, ¿qué les dice, hermanos? Dígalo fuerte, ¿qué les dice? Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Y vuelve y les dice, otra vez digo que regocijaos. Regocijarse es tener un gozo doble de lo que hasta ahora yo tengo. Regocijarse es alcanzar la plenitud máxima que yo puedo tener. Y no estoy buscando el regocijarme en cosas vanas o pasajeras, cosas circunstanciales que se pueden perder en un momento. Hay personas que se llenan de mucho gozo y de mucha satisfacción con situaciones pasajeras y momentáneas, y de repente eso pasa y se va y pierden el gozo. Pero el apóstol Pablo está afirmando el gozo de la iglesia. ¿En quién? ¿En quién está afirmando el gozo de la iglesia, hermanos? En el Señor, siempre. Siempre en el Señor. Y dice, otra vez os digo, regocijaos. Porque el apóstol sabe que cuando la iglesia está con el gozo del Señor,
por mucho que sea la dificultad y por grandes que sean las pruebas, el gozo del Señor nos va a hacer permanecer firmes en la fe, firmes en la palabra, teniendo paz y alivio en nuestros corazones. Entonces yo quiero mirarle y quiero mostrarle la importancia de que usted y yo andemos en gozo y dejemos el afán. Cuando tú y yo tenemos gozo, entonces las cosas van a cambiar en nuestra vida. Y lo primero que va a cambiar es nuestro testimonio ante los hombres. Lo primero que va a cambiar cuando tú tienes una vida llena de gozo, una vida llena de regocijo, es que tu testimonio ante los hombres va a ser diferente. En el versículo 5 del capítulo 4, el apóstol le dice a la iglesia, después de que les anima a que se regocijen en el Señor, les dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuando yo les hablo en esta mañana del testimonio que nosotros debemos tener delante de todos los hombres, es enfocado en este versículo en donde el apóstol nos está diciendo que seamos gentiles. La palabra gentil es una palabra que tiene que ver con amabilidad. Es una palabra que tiene que ver con solidaridad. La palabra gentileza es una palabra que tiene que ver con el amor. Y esto no es solamente teórico ni de conocimiento general. Esto debe convertirse en nuestras acciones diarias, en donde nosotros como iglesia, llenos de gozo, llenos de amor de Dios, nosotros podamos evidenciar con nuestras acciones la gentileza, la amabilidad, el gozo y la solidaridad que debemos de tener ¿con quiénes? El versículo 5 dice: con todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. Y es allí en donde yo lo enfoco desde una manera de testimonio. Porque cuando hablamos de testimonio estamos hablando de lo que yo estoy proyectando a los demás de quién soy. Y no lo que yo digo que soy. Y es allí en donde yo invito a la congregación para que nuestro testimonio, más que verbal, más que elocuente, sea vivencial. En donde con nuestras prácticas y nuestros comportamientos nosotros podamos testificar que somos hijos de Dios. Nosotros podamos mostrar que hemos conocido a Dios y que tenemos el gozo en nuestro corazón, y que cuando tenemos gozo en nuestro corazón nosotros lo vamos a mostrar con nuestro estilo de vida. ¿Qué estás reflejando? ¿Qué están viendo tus amigos en ti? ¿Qué es lo que estás mostrando con tu relación de pareja? ¿Cuál es tu actitud con tus hijos? Y aquí quiero de pronto particularizar un poco más el tema de la gentileza, en donde no solamente lo podemos hacer general, sino que realmente, y lo más importante, es que esta actitud y este testimonio esté enfocado en nuestro primer núcleo, que es la familia. Que nuestra actitud y que nuestra amabilidad vaya no solamente hacia los de afuera, sino que en primera medida nosotros podamos tener esa actitud de amabilidad, de solidaridad, de amor, de gozo con los que están a nuestro alrededor. Hay quienes se quejan de una manera jocosa y me han llegado inclusive hasta contar y me decían: pastor, ponga a cantar al muchacho en la casa también, porque cuando está cantando aquí en la plataforma se ve tan bonito, tan amable, tan gozoso, pero cuando llega a la casa se desapareció el amable, el gozoso, el...
el amoroso. Lo importante no es que nosotros pongamos una imagen ante los hombres, sino que podamos ser consecuentes con nuestra esposa, consecuentes con nuestros hijos, consecuentes mujeres con sus esposos, con los que nos están rodeando todo el tiempo. Porque es allí en donde tenemos que poner en práctica el gozo que hay en nuestro corazón. Cuando tú tienes gozo en tu corazón, tú vas a ser una persona amable, tú vas a ser una persona gentil, tú vas a ser una persona solidaria y tú vas a ser una persona que va a testificar del amor de Dios que ha llenado tu corazón de gozo, de alegría y de felicidad. Nuestro testimonio ante los demás evidencia de Dios. Lo segundo que yo quiero mostrarte es un contraste entre el afán y la oración. El afán versus la oración. Y esta palabra que estamos introduciendo en este segundo punto es lo que está atacando, lo que quiere robar, lo que quiere quitar el gozo y que de una manera sutil lo va robando. Cuando tú te llenas de afán, normalmente va a llegar la ansiedad, porque el afán nos lleva a querer hacerlo todo ya. El afán nos lleva a preocuparnos. El afán está gobernando nuestra mente. Y constantemente vemos una sociedad y un estilo de vida lleno de afanes, lleno de preocupaciones. Y anteriormente lo veíamos mucho en los adultos y en los que tienen responsabilidades, pero hoy aún nuestros hijos, nuestros niños, nuestros pequeños están llenos de afanes también, porque quieren crecer rápido, porque quieren tener experiencias de grandes, porque quieren andar a las carreras. Cuando nosotros estamos llenos de afán, entonces estamos preocupados por la seguridad, por la preocupación, por la protección, por las pruebas. Estamos llenos de afán por la salud, llenos de afán por las riquezas. Tenemos afán porque hay temores, porque la familia necesita. Tenemos ansiedad por los amigos, por los enemigos, por el que será del mañana, por las responsabilidades y los problemas del presente. Y hay una cantidad de situaciones en la vida que nos están llenando de afán y de ansiedad. La palabra afán se deriva de una palabra en el griego, merimna, que significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Cuando tú dejas que el afán tome tu mente, cuando tú dejas que el afán comience a gobernar tu vida, entonces el afán va a controlar tu vida y va a ponerte a girar en torno a las direcciones en donde estás apuntando en tu mente, con angustia, con preocupación. Y pierdes el gozo. Yo no sé si usted ha visto personas muy afanadas y que quizás usted no las ve malhumoradas, pero están tan afanadas que hasta su expresión física ha cambiado. Hasta su expresión corporal ha cambiado y constantemente están a las carreras y no hay tiempo para sonreír, y constantemente están corriendo de un lado para allá y no hay tiempo para saludar, y constantemente tienen algo que hacer y no hay tiempo para charlar un rato. Ahí comienza a perderse el gozo y la gentileza y el tema de compartir con los demás, porque estamos llenos de afán, llenos de ocupaciones, estamos llenos de ansiedad, estamos preocupados y la mente está completamente controlada por cada una de esas situaciones. Yo quisiera que tú reflexionaras en este momento y pienses realmente, ¿hace cuánto que no te tomas un café con un amigo o con un hermano?
¿Hace cuánto que no invitas a almorzar a una familia a tu casa? Y no hay que tener prosperidad ni abundancia para compartir con los demás. Solamente necesitamos estar llenos de gozo, estar llenos de tranquilidad, de la paz de Dios para empezar a vivir sin afán. Hay quienes, aplicándolo al contexto eclesial, no es la hora de que el culto termine para salir corriendo, porque hay que llegar a servir y a atender. Y yo sé que eso es importante, pero ¿hasta qué punto el afán está controlando tu vida? ¿Me estoy explicando, hermanos? Hay algunos contextos en donde la palabra afán es positivo. Cuando, por ejemplo, te enfocas en hacer algo diligentemente. La palabra implica cuidado. La palabra implica preocupación de una manera sana y útil. Cuando el apóstol Pablo nos llama, en la primera carta a los Corintios, a afanarnos por la fe, a predicar la palabra, ya es un contraste de la manera negativa del afán. Pero en lo que yo me quiero enfocar en esta mañana es en aquel afán que nos está robando el gozo, que nos está robando la paz. Dígale a la persona que está a su lado, regálame una sonrisa, por favor. ¿Hace cuánto que no te ríes? Porque las preocupaciones te han robado la sonrisa. ¿Hace cuánto que no te gozas porque estás tan afanado y tan preocupado por las deudas que dejaste de gozarte y de sonreír? ¿Hace cuánto que no haces una charla? ¿Hace cuánto que no cuentas un chiste? Claro que hay algunos que es mejor que no cuenten chistes, hermanos, porque son tan malos los chistes que no, es mejor que no los cuenten. Pero no importa si son malos, también hazlo para que nos riamos un poco de tu descache, hermano. Miremos lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vayan conmigo por favor allá. Versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra, por tanto, os digo. ¿Qué os digo? ¿Qué dijo el Señor? Dígalo fuerte. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Versículo 31 y 32 del mismo capítulo 6 de Mateo. ¿Está ahí, hermano? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, lea conmigo, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 32, ahí está. Vuestro Padre Celestial sabe. El Señor Jesucristo nos está marcando y nos está diciendo de una manera determinante y como un mandamiento: no os afanéis. No es una opción. El Señor está siendo claro y son palabras de Él mismo en donde nos está diciendo: no os afanéis. Y no lo justifiques con cosas que aparentemente son piadosas, como el vestido, como la comida, como qué voy a beber o qué voy a comer. El Señor dice: no os afanéis. Y luego dice en el versículo 32, dice: porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si tu Padre conoce cuáles son tus necesidades, Él no va a dejar que las padezcas porque Él te ama. Pero si tú y yo nos enfocamos en satisfacerlas, en suplirlas, en nuestras propias fuerzas, ¿sabes con quién nos están comparando? Versículo 32 de Mateo 6. Con aquellos gentiles
que no conocen a Dios y que no tienen un Padre celestial que les provee a todas sus necesidades. Nosotros no podemos negar al Dios que tenemos con nuestra inseguridad. Nosotros no podemos convertirnos en incrédulos queriendo tener todo bajo control, porque esto es abominación a nuestro Dios y estamos negando que Él es nuestro proveedor. Lo que Dios quiere es que tú y yo podamos hacer un alto en el camino y comencemos a conocer el Padre que está en los cielos, que nos ha dado su gozo, que nos ha dado su paz, pero que también está atento a todas y cada una de nuestras necesidades. Porque Él sabe que las tienes, porque Él conoce que las necesitas. Yo quiero mostrarte el antídoto para el afán. ¿Sabes cuál es el antídoto para el afán? La oración. La oración. Y volvamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos muestra el contraste de vivir una vida afanada y cómo la tenemos que contrarrestar. Y dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira, lo primero que tú y yo tenemos que hacer para poder frenar ese afán que quizás te ha ganado la carrera, que te ha ganado el control de tu vida, es hacer un alto y sentarnos ¿a qué, hermanos? A orar. Para tu carrera, para tu horario y ponte a orar. Haz un alto, oblígate y comienza a orar. Hay tanta necesidad que las personas tienen de hacer un negocio, de hacer una tarea, de correr al trabajo, de hacerlo uno, de tener una vuelta, de hacer la otra. Y no tienen tiempo para parar y orar delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga este día? Señor, ¿cuál es tu dirección para mí en este día? Haz un alto delante del Señor, preséntate ante Él antes de comenzar a organizar las cosas. Yo quiero decirte en esta mañana: Dios es el primero en nuestros planes, Dios es el primero en nuestras vidas, Dios debe ser el primero en nuestra agenda. Dice el apóstol Pablo: si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿delante de quién? De Dios. Delante de Dios. Es el primero a quien tenemos que tocar. Es el primero a quien tenemos que acudir. No debemos dejarlo de último. A veces damos el primer paso y nos dimos cuenta que nos equivocamos y nos acordamos que antes estaba Dios. Y nos acordamos que hay un Dios en los cielos que está atento a nuestras oraciones. Y dice: vaya ante Él con oración. Y lo otro que me dice el apóstol Pablo es un elemento que me gusta mucho: el ruego. Y cuando hablamos de ruego, estamos hablando de algo que va más allá de simplemente sentarme a orar, sentarme a contar. La palabra ruego es algo más allá que una petición. Es tener una especial intensidad por nuestra necesidad. Es tener una especial actitud por la carga que tenemos en nuestra vida. Y soltar la carga de nuestras manos y ponerla en las manos de Cristo. Y cuando nosotros rogamos y soltamos nuestra carga en las manos de Cristo, entonces Él nos dará su paz, Él nos dará su gozo, Él nos dará su tranquilidad. Yo no sé si alguna vez has tenido una necesidad tan fuerte, una necesidad que verdaderamente toque tu corazón.
y que te haya llevado a tener una oración de ruego y de súplica. Hay quienes de una manera quizás dura dicen, no, yo no le ruego a nadie. No, yo no le voy a rogar a nadie. ¿Alguna vez lo ha pensado, lo ha dicho, sí? Y a veces nos lleva como que, bueno, si no me quiere hacer el favor, yo no le ruego. Pero yo le voy a decir una cosa, si a alguien tenemos que rogar y quebrar nuestro corazón y poner nuestra carga en las manos de Dios, ese es el Señor. Él tiene los oídos atentos para escuchar tu ruego. Y dice que el corazón humillado y contrito no lo rechazará el Señor. Aleluya. Es tirarte abajo y decirle, Señor, tú estás arriba. Y yo te ruego, Señor, por mi afán, por mi petición, por mi necesidad, para que tú seas obrando de la manera como tú quieres hacerlo. Es necesario que comencemos a rogar al Señor por nuestro esposo. Ruega al Señor. Hay quienes simplemente se han conformado con la oración matutina y normal por la situación que estás viviendo. Pero es necesario, Dios quiere que vayamos un poco más allá y que nos humillemos. Cuando tú y yo nos humillamos y le rogamos a aquel Señor, como contaba el mismo Señor Jesucristo en una de las parábolas a sus discípulos, le decía, había una mujer que tenía una necesidad muy grande, era viuda y la iban a sacar de su casa y no tenía nada más de qué vivir ni a dónde escaparse. Y fue a donde el juez injusto y le dijo, juez, yo necesito que me hagas justicia. Y el juez le dijo, estoy muy ocupado, mujer, vete y otro día hablamos. Pero la mujer al día siguiente volvía y le decía, señor juez, necesito que me hagas justicia porque me van a echar de mi casa. El juez le decía, vete mujer, estoy muy ocupado y no tengo tiempo para tus problemas. Pero la mujer volvía y tocaba, señor juez, necesito que me hagas justicia. ¿Qué estaba haciendo la mujer ahí? ¿Qué estaba haciendo la mujer? Rogando, intercediendo. Y luego volvió y le dijo, señor juez. El señor juez dijo, ¿qué quieres, mujer molesta? Que te haga. Y ella le dijo, que me hagas justicia. No me molestes más, ya voy a hacer justicia por ti. Vete para tu casa que nadie te va a sacar. ¿Qué fue lo que le dio la respuesta a esta mujer? El ruego que ella tuvo. Y el Señor de la misma manera dice, cuanto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, no nos hará justicia si nosotros nos acercamos a Él y le rogamos con insistencia que toque a mi hijo, que toque a mi hija, que cambie el corazón de mi esposo, que cambie el corazón de mi esposa, que haga un milagro financiero, que saque mi vida del estancamiento. ¿Será que Dios no lo va a hacer, hermanos? Si nos humillamos, si nos postramos, si le rogamos a Él que es bueno. Amén. Con oración, con ruego. Y lo otro que dice, dale gracias porque Él lo está haciendo. Acciones de gracias. Es el contraste que nos va a llevar a mitigar el afán. Es el contraste que nos va a llevar a soltar nuestra carga y dejarla de llevar. Posiblemente tú en tus fuerzas puedas conseguirlo, yo no te digo que no. Pero va a ser a costa de qué. Tus afanes y tus preocupaciones van a comenzar a desgastar tu relación en tu familia, van a comenzar a robar tu tiempo, van a comenzar a gastar tu salud, porque no he visto un afanado y un ansioso que no sufra de úlcera, hermano, o de alguna de esas enfermedades que están produciendo los afanes y las angustias. ¿Es así o no es así, hermanos? Y consiguen todo lo que hacen, pero están cansados, están desgastados. Yo te invito para que descanses en la presencia del Señor. Y lo que tú puedes hacer en tus propias fuerzas, cambiando tu familia, cambiando tu ministerio, cambiando todo por los afanes de la vida,
vida, Dios lo puede hacer en un momento, en un instante, cuando tú y yo nos arrodillamos, le rogamos y nos humillamos. Dios puede hacer las cosas que tú y yo estamos necesitando. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Vuelva a Mateo capítulo 6. Versículo 33. Dice el versículo tan conocido por nosotros los cristianos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis. Otra vez está ese no determinante. A veces no nos gusta el no, pero yo quiero decirte, ese no también es necesario para que nosotros podamos pararnos y entender que no es una opción. Dice el Señor: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Este viernes pasado mi esposa estaba enseñando a los jóvenes y les estaba hablando algo de este pasaje, y me pareció muy llamativo porque mi esposa, en medio de su enseñanza, dijo: hemos escondido 2 billetes de alto valor debajo de una de estas sillas que está aquí. Cuando los jóvenes escucharon eso, se le abrieron los ojos. Se termina el culto de jóvenes el viernes y estamos mirando a ver quién va a invitar al perro con la gaseosa, porque a veces la cash money hace falta, ¿cierto? Pero cuando les dijimos hay 2 billetes, y entonces mi esposa le dijo: búsquenlos. ¿Qué fue eso, hermano? Se pararon, voltearon esa silla, se tiraron al piso. Por allá venía pasando un hombre y escuchó que había un billete y se metió y empezó a buscar él también el billete. Y venía uno de los jóvenes tirados en el piso, levantando las sillas, volteando las sillas, cuando por allá gritó uno: ¡hey, ya lo encontré! Luego mi esposa dijo: pero hay otro y es de más valor todavía. Hermanos, casi no puede retomar la predicación porque ellos no querían parar de buscar el billete. No lo encontraron. Después tuvo que decir: bueno, siéntese, vamos a seguir con la predicación. No buscaron lo suficientemente bien. Y se acercaban y decían: no, pastora, ¿dónde está usted? ¿Dónde lo metió? No buscaron bien. Siéntese y vamos a escuchar la palabra. Cuando terminó la palabra, terminamos de cantar, terminamos de predicar, la gente se había ido, se quedaron unos 4 jóvenes con nosotros aquí. Y yo estaba organizando ahí cuando siento un grito: ¡ay, lo encontré! Lo que les estoy haciendo es mínimo a la reacción que esta jovencita tuvo, hermano. ¿Cierto? Pegó un grito, lo había ahí, de imprevisto lo encontró y estaba allí. Bueno, lo encontró y se puso muy contenta. Yo les pregunto, hermanos, haciendo esta analogía con la posición que adoptamos muchas veces para buscar las cosas materiales, ¿será que es la misma actitud que tomamos para buscar el reino de Dios y su justicia? Nos tiramos al piso para buscar el reino de Dios y su justicia. Madrugamos en la mañana para buscar el reino de Dios y su justicia. Nos esforzamos para buscarlo. Nos afanamos para buscar el reino de Dios y su justicia. Yo no sé tu respuesta, pero la respuesta genérica y normal es: no hay ese afán por el reino de Dios y su justicia. Y es un contraste que marca la diferencia y genera tristeza, porque estamos afanados por las cosas que no enriquecen, sino que empobrecen.
pero no estamos afanados por las cosas que nos van a dar la vida eterna, que nos van a dar la tranquilidad, que nos van a dar el gozo, que nos va a dar la paz. Cuando tú y yo nos afanamos por las cosas de Dios, entonces déjame decirte y póngale la firma, porque está escrito en su palabra que todas las cosas que tú y yo necesitamos, el Señor te las va a añadir. El Señor te las va a entregar. Yo he conocido personas que han dedicado toda su vida, 20 o 30 años, 40 años para construir y conseguir algún patrimonio familiar y nunca han tenido tiempo para servirle al Señor. Y yo no digo que esté mal que trabajes y hagas un patrimonio. Lo que yo te digo es que no te dejes desviar de lo que realmente es importante. Lastimosamente no han podido sacar tiempo para servirle al Señor, para venir a la iglesia, para acompañar a sus hijos, para llevarlos, para verlos crecer. Y bueno, llegan a la vejez y construyeron algo, pero lo más importante y lo más valioso ya se les fue como agua por entre las manos. Pero también he conocido personas que trabajan, que comienzan a construir un patrimonio, pero que también están buscando el reino de Dios y su justicia. Le sirven al Señor, predican al Señor, vienen a la iglesia. Y he visto cómo Dios en tan solo un momento o en un chasquido de los dedos de Dios comienza a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde. Comienza a proveer, comienza a traer las riquezas, comienza a traer la provisión, comienza a traer la abundancia, el vestido, la comida, el patrimonio, porque cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Es un mal negocio llenarnos de afán y de ansiedad por lo material y dejar a Dios, porque vas a perder lo más importante. Me impactó la carta de uno de los gerentes de un banco más reconocido en esta ciudad, un banco poderoso. No recuerdo la edad de este hombre, pero esa carta la hicieron pública en una de las emisoras. Yo creo que ya les conté la experiencia, en donde la carta decía: muchas gracias por todo, pero me he dado cuenta que hay cosas más importantes que construir un patrimonio económico. Me voy a ir a estar con mi familia, me voy a ir a estar con mis hijos, me voy a ir a estar con mi esposa. Cuando vimos la edad de los hijos ya tenían más de 18 y 20 años, estaban grandes, jóvenes, y ya iban a viajar para sus universidades. Ya habían perdido el tiempo más importante de la niñez, del espacio en donde podían compartir con ellos. Y ellos querían compartir con él por estar ocupado y afanado en las cosas materiales. Este gerente decía: me he dado cuenta que el patrimonio y que lo económico no es lo más importante en la vida. El resultado de buscar el reino de Dios, el resultado de estar en oración, el resultado de estar en ruego y súplica delante del Señor. Vuelva a Filipenses capítulo 4, versículo 7. Mira lo que va a producir esto. ¿Estás ahí, hermano? ¿No han almorzado? ¿Ya tienen hambre, hermanos? ¿No tienen hambre todavía, hermano? Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, me gustan mucho estas herramientas de estudio bíblico que les he ido dando estos últimos domingos, porque este versículo 7 comienza con un artículo que dice: y la paz. Esa palabra, ese artículo es conectando lo que está diciendo en el versículo anterior y dándole continuidad. Es una conexión que se hace con lo uno que está diciendo en el versículo 6 y lo otro que viene en el
versículo 7, traiga sus peticiones en oración ante Dios, en ruego, en acción de gracias, y el resultado que usted va a tener es que la paz de Dios. ¿Será que la paz es contrario al afán y la ansiedad, hermanos? ¿Usted ha visto a una persona afanada con paz? Se le pierde la llave, se le pierde la dirección, no encuentra las cosas, no, le suena el teléfono y no lo encuentra por ninguna parte, y sobre todo aquellos que cargan o aquellas que cargan un bolso grande y lleno de cosas. Tienen normalmente que hacer un doble esfuerzo de lo normal, ¿es verdad o no, hermanos? No hay paz por ningún lado. Está lleno de afán, pero cuando estás en oración, cuando estás en ruego, cuando estás con gratitud, cuando tienes gozo en tu corazón, ¿cuántos tienen gozo en su corazón esta mañana? Entonces dice, y la paz de Dios, dígale al hermano que está a su lado, sonríe hermano, no la mano a la cara. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor en su corazón? Aleluya. Aleluya. Dos de las personas que más he admirado en mi vida, los cuales se han convertido en un referente para mi vida y en mi ministerio, uno de ellos es el pastor Roberto Finke, que ya está en la presencia del Señor, y su esposa, la pastora Marilyn Finke. Cuando la pastora se encontraba conmigo, yo no sé si lo hacía con demás personas, con otras personas, pero ella se encontraba conmigo y yo iba corriendo porque iba a hacer una tarea, o yo iba corriendo porque iba a hacer un mandado, o yo iba corriendo porque iba a cumplir una orden que me dieron, y me encontraba con la pastora Marilyn. Ella venía caminando tranquila y me daba la mano y le decía, hola pastora, Dios la bendiga, y me daba la mano y no me la soltaba. Ella estaba tranquila, paciente y con una sonrisa en sus labios y una mirada tierna en sus ojos. Y yo, pastora, bien. Y yo ya iba y ella no me soltaba la mano, y hasta que yo tenía que devolverme y mirarla a los ojos. Cuando me dice, ¿tienes el gozo del Señor en tu corazón, mi hermano? ¿Tienes el cántico de Dios en tu vida, hermano? Yo paraba, por un momento se olvidaba el afán, por un momento se olvidaba la tarea, por un momento se olvidaba que tenía que ir rápido. Y yo tenía que revisar muy bien la respuesta, porque no era una respuesta que había que darle simplemente bien, porque va más allá de nuestro corazón. Hay quienes se han acostumbrado a contestar, bien, hermano, bien, hermano. Bien, ¿estás bien? ¿Tienes el gozo del Señor en tu corazón? ¿Te ves gozoso? ¿Te ves tranquilo? ¿Te ves contento? ¿O te ves a las cargas? ¿O te ves afanado? ¿O te ves preocupado? Dice que cuando estás en oración, que cuando estás en ruego, dice la paz de Dios. Lea conmigo nuevamente el versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa, ¿qué, hermanos? Todo entendimiento. Aquí está hablando de la razón humana. La razón humana dice que hay escasez. La razón humana dice que hay enfermedad. La razón humana dice que hay afanes, que hay preocupaciones. Pero cuando viene la paz de Dios, la paz de Dios va por encima de la razón humana que sobrepasa todo entendimiento. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No tengo tiempo para seguir predicando porque el tiempo ha avanzado. Pero cuando nosotros tenemos nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, entonces tenemos que vivir en el carácter que el cristiano debe tener cuando tiene paz en su corazón. Y dice el apóstol en el versículo 8, y simplemente lo voy a mencionar.
Y con esto termino, y es que todo comienza en nuestra mente. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Todo lo honesto. ¿Qué más? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensa. En esto pensa. Y es la conducta que nosotros estamos evidenciando, el carácter que nosotros estamos mostrando, es el reflejo de lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. Y dice que cuando tenemos el gozo, dice que cuando tenemos la paz, no se desconecte por favor de la enseñanza. Dice que cuando tenemos la dirección de Dios, entonces dice que nuestros pensamientos van a estar en Cristo Jesús. ¿Y cómo deben ser nuestros pensamientos en Cristo Jesús? El pensamiento de un hombre de carácter dice que debe ser todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si tiene virtud alguna o si hay algo digno de alabanza, en esto debemos de pensar. El carácter y la conducta del hombre empiezan en la mente. El Señor Jesucristo apuntó a la mente y al corazón del hombre, no solamente a lo que estaba evidenciando externamente, sino que le estaba llevando a los hombres para que pensaran en lo más profundo de su corazón, realmente cuáles son sus pensamientos. En Proverbios capítulo 23, vaya por favor allá rápidamente. Versículo 7. El proverbista dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay personas que dicen, yo nunca he matado, yo nunca he adulterado, yo nunca he robado, pero ¿cuántas veces lo has hecho en tu mente y en tu corazón? Y ahí es donde nosotros tenemos que reevaluar muy bien en qué vivimos pensando, cuáles son nuestros pensamientos, qué es lo que estamos llenando aquí en nuestra mente, este disco duro, de qué estamos llenando nuestra mente. Porque de ahí se va a producir el pensamiento. Si tu mente está llena de estrategias económicas o de estrategias, qué sé yo, de venta o de negocio, pues en eso vas a estar pensando todo el tiempo. Pero si tu mente está llena de la palabra, si tu mente está memorizando la escritura, si tu mente está pensando en Cristo, en lo justo, en lo amable, en lo honesto, y si tú tienes paz y el gozo del Señor en tu corazón, entonces ese vas a ser tú. No digas o no justifiquemos nuestro comportamiento diciendo yo no sé qué me pasó, yo no sé qué me sucedió. Porque normalmente las reacciones que nosotros tenemos son las cosas que antes hemos pensado. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, en Cristo y en la paz de Dios están escondidos tus pensamientos y tu corazón. Y termina rematando este pensamiento con el versículo 8 diciendo, entonces piensa en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Esa es la esencia de lo que verdaderamente eres cuando tienes un pensamiento lleno de la palabra del Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar.